Hola a todos. Bueno, vamos a ver la unidad de bienes de uso. Vamos a ver primero qué son los bienes de uso. Son bienes tangibles, o sea, que tienen un cuerpo que se pueden tocar, se emplean en la actividad principal del ente, o sea, que ayudan a la comercialización, a la prestación del servicio que el ente realiza. Son de carácter físico, no se consumen ni se agotan con el primer uso, o sea, son para utilizarlo un largo periodo. Tienen vida útil prolongada, esto quiere decir que en general 5 años o más es la duración que se estima estos bienes de uso van a poder ayudar en la actividad principal. No están destinados a la venta, no quiere decir que no se puedan vender, sino que el objetivo principal de estos bienes no es venderlos, no es como la mercadería son los bienes destinados a la venta. Acá los bienes de uso son aquellos que nos ayudan a realizar la venta, pero en principio no están destinados a la venta, o sea, no se están vendiendo todo el tiempo. Se desgastan con su uso, o sea, en el año vamos a calcular cuánto fue el desgaste por haberlos usado. O sea, si tenemos una maquinaria, esa maquinaria va a producir tantas unidades en el año y va a tener un desgaste. O sea, por usarse, los bienes se van desgastando. ¿Qué tipos de bienes de uso encontramos? Los inmuebles, rodados, maquinarias, muebles y útiles, instalaciones. Recuerden la diferencia de muebles y útiles e instalaciones, es que los muebles y útiles se pueden mover fácilmente, pueden estar enchufados, pero es muy simple de moverlos. En cambio, las instalaciones están adheridas al piso, al techo o a la pared. Esto es algo nuevo, que no lo hemos visto el año pasado, que es el costo de los bienes de uso. O sea, ¿cuánto me cuesta yo comprar uno de estos bienes que recién vimos? El valor que ingresa el activo, estos bienes, supongamos compramos un auto, va a estar dado por el precio de compras o cuánto yo pagué del auto, más todos aquellos gastos relacionados a la compra hasta que el bien esté en condiciones de funcionar. Esos gastos, esto es algo que no vimos el año pasado y este año sí lo vamos a incorporar este concepto, esos gastos necesarios son, por ejemplo, fletes, seguros, tasas de aduana cuando se trae el bien de afuera, si importa un bien del exterior hay que pagar tasas aduaneras, y gastos de instalación. Por ejemplo, yo les decía recién el auto. Cuando compremos un auto 0 kilómetros, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar patente, hay que pagar muchas veces si lo compré en otro lado un traslado o impuestos que haya que pagar para ponerlo al auto, que ya se puede, digamos, todo lo que es relacionado a la inscripción del auto, el formulario de inscripción y todo el patentamiento. Todo eso que se gasta no lo vamos a poner como gasto, sino que se activa, todo va en la misma cuenta de rodados. Otro ejemplo sería, nosotros compramos un aire acondicionado, una instalación, y no lo podemos colocar, contratamos a un instalador. Supongamos que el instalador nos cobró 1.000 pesos más por instalarlo, venir al negocio e instalarlo. Bueno, ese gasto de instalación se va a sumar al precio de compra de ese aire acondicionado y se va a activar todo. Vamos a ver un ejemplo con el asiento correspondiente. Se compró una computadora para uso de la oficina en 45.000 pesos, con un cheque del Banco de Córdoba. Para instalarla se abonó 2.000 pesos en efectivo ese mismo día. Entonces, por un lado tenemos precio de compra, 45.000 pesos. Y el gasto necesario para que la computadora funcione, 2.000 pesos. Por lo tanto, el valor que me ingresa ese mueble útil es de 47.000 pesos. Nosotros no ponemos muebles y útiles por 45, gastos de instalación por 2.000. Eso estaría mal, porque el concepto de costo me incluye precio de compra más gastos necesarios hasta que el bien está en condiciones de funcionar. O sea que todo se suma en la cuenta muebles y útiles.
Acá por un lado, la computadora la pagamos a 45.000 con un cheque, por eso acreditamos banco, cuenta corriente 45.000 pesos, y como la instalación se pagó en efectivo, acreditamos caja por 2.000 pesos. Pero lo importante es que se activó todo en muebles y útiles. Otro concepto importante son qué son los gastos y qué son las mejoras. A partir de que el bien de uso está en funcionamiento, se pueden realizar diferentes gastos en relación a ese bien de uso. Ahora, esos gastos son de dos tipos de naturaleza diferente. Las mejoras se dice que cuando el gasto produce un aumento de productividad del bien, un aumento en el valor del bien, o ese gasto hace que se extienda la vida útil, vamos a estar en presencia de las mejoras y eso se va a activar. Por ejemplo, nosotros tenemos un auto, ¿sí? Ya está en funcionamiento la empresa, ya lo estamos usando. Supongamos que le incorporamos un equipo de gas natural comprimido. ¿Vieron los equipos de gas para que no se gasten tanto nafta, se gaste gas? Bueno, entonces yo pienso, a ver, ese equipo de gas hace aumentar el valor del auto y sí, porque si yo lo quiero vender, lo voy a vender un poco más caro porque tiene un valor importante el equipo de gas. Y también me va a aumentar la productividad, digamos, voy a poder, digamos, utilizarlo y que me rinda más, tenga mayor rendimiento. Entonces, estamos dentro de lo que es una mejora. Y lo importante acá hay que ver que se activa. Por lo tanto, si el auto le incorporamos un equipo de GNC, vamos a usar la cuenta rodados. En cambio, si nosotros tenemos que hacer arreglos para que el bien de uso siga en condiciones normales de funcionamiento, estamos dentro de lo que se llama una reparación. Las reparaciones o service o gastos de mantenimiento son cuentas de gastos, ¿sí? Estos no se activan. Esto es como ya lo conocían, cuando había un cambio de aceite del auto o una reparación. Supongamos que el auto sufrió un choque. Chocamos y hay que llevarlo al mecánico, chapa y pintura. Va a ser un arreglo necesario para que el auto siga funcionando. Entonces, va a ser registrado la cuenta gastos generales, gastos de mantenimiento, ¿sí? Pero es una cuenta de gasto y no me cambia el valor del auto. Entonces, las mejoras hacen que aumente el valor del auto o aumente la vida útil, ya lo vamos a ver dónde se usa. Y las reparaciones son gastos que no afectan el valor del bien de uso. Vamos a ver un ejemplo contable con las mejoras. Se construye al local comercial otro baño. Se gastan albañiles y materiales 150.000 pesos en efectivo. O sea, estamos en presencia de que ya tenemos un inmueble y se le hace un baño. O sea, se está construyendo otra habitación, un baño en este caso, gastando 150.000. Entonces, yo pienso, a ver, ¿me está aumentando el valor del inmueble? Digamos, a la hora de venderlo, ¿lo vendería diferente porque tiene un baño más? Y sí, entonces estamos dentro del concepto de mejora. ¿Y cómo se contabiliza en este caso? Inmuebles a caja por 150.000. Es igual que cuando yo compraría un inmueble. Lo importante acá es no usar gastos de reparación o gastos generales, sino que se activa en inmuebles, aumenta el valor del inmueble. Un ejemplo de gastos. Se le realiza a la camioneta de la empresa un cambio de aceite y filtros por 5.000 pesos en efectivo. O sea, tenemos un rodado que ya está en funcionamiento y se le hace cada 6 meses aproximadamente un cambio de aceite y filtros. Depende de la cantidad de kilómetros. Entonces, este es un gasto necesario para que siga funcionando de la misma forma. Y ahí usamos la cuenta gastos generales a caja por 5.000. Acá no me afecta el valor del rodado, sino que lo mando a una cuenta de resultado negativo. Esto sería un gasto, bueno, y la erogación realizada como caja. Ahora vamos a entrar a otro cálculo que vamos a hacer una vez al año, que se llama depreciación. Los bienes de uso, al utilizarlos todo el año en la empresa, se desgastan, ¿sí? Por el solo hecho de usarlo. No es lo mismo el valor que tiene el activo al principio del año, después de haberlo usado todo el año,
ya sea produciendo una maquinaria, ya sea andando el auto todo el tiempo, ya sea el inmueble utilizándose en el local comercial o un galpón, lo que sea, las máquinas, las computadoras, los muebles, todo tiene un desgaste propio por el uso, por el paso del tiempo. En contabilidad se va a calcular ese desgaste una vez al año cuando se hace el balance general al cierre de ejercicio. Ese cálculo se llama depreciación o también lo pueden encontrar en libros como amortización. Es más común el término utilizado depreciación de los bienes de uso. Y es el desgaste que sufren los bienes de uso en el año por su utilización en la actividad del ente. Ese desgaste tiene un cálculo contable que es el que vamos a aprender ahora y lo vamos a realizar. Y esto es importante acordarse que el ajuste, digamos, lo que se hace contablemente con los bienes de uso a fecha de cierre de ejercicio es la depreciación de los bienes de uso. Se calcula y registra al cierre una vez al año. ¿Sí? Nosotros durante el año, ¿qué vamos calculando con respecto a los bienes de uso? Calculamos la compra, si se compró, calculamos una mejora, si le agregamos un valor agregado o algún gasto que se haya hecho, ¿sí? Sobre ese bien de uso. Pero la depreciación es solamente al cierre de ejercicio. ¿Qué valores, digamos, qué ítems, qué conceptos debo tener presente para calcularla a esa depreciación? Hay 4 conceptos. El valor de origen es el valor que el bien ingresó al patrimonio del ente. Para esto vamos a utilizar el libro mayor, que cuando estemos trabajando con un rodado vamos a mayorizar todo lo que sucede con ese rodado, para que al cierre de ejercicio yo mirando el libro mayor y sacando el saldo, calculando el saldo, tenga cuál es mi valor de ese rodado, ¿sí? Entonces el valor de origen es el valor de incorporación. Después se le pueden sumar las mejoras si hubiera, o si yo compré otro bien, va a ser también la suma de ese otro bien. La vida útil es el tiempo de servicio que prestará el bien. Acá en los ejercicios siempre va a estar el dato de cuánto es la vida útil que tiene ese bien. Va a estar informado, ¿sí? Yo siempre se los doy, en eso no se preocupen, pero hay un uso y costumbre en la práctica que se dice que los rodados se estiman en 5 años, los muebles y útiles, instalaciones y maquinarias en 10 años y los inmuebles en 50 años. Esto no quiere decir que si la empresa cree que va a ser más o menos, porque depende del uso que le dé, puede ser más o menos. Por ejemplo, una computadora hoy en día es muy difícil que me dure 10 años. Todo lo que es tecnológico, más de 5 años, es complicado porque los mismos sistemas ya van requiriendo actualizaciones que la máquina no lo aguanta, no tiene el disco necesario para soportarlo. Entonces, es relativo. En los ejercicios yo les voy a dar siempre la vida útil de los bienes, así que eso no se preocupen, solo que estén en conocimiento que estos valores son por uso y costumbres y que el ente puede determinar otros valores. Con respecto a los inmuebles, hay un tema que el inmueble está compuesto de la parte construida del terreno. El terreno no se desgasta a la parte del suelo, salvo que en los casos del campo, que haya siembras, cosechas y haya que dejar descansar la tierra. Hay muchas, depende de los productos, tiene un desgaste la tierra. Por ejemplo, la soja hay que dejarla descansar. El terreno, nosotros vamos a entender que no se desgasta. Una casa que está construida sobre el suelo no se desgasta. Y entonces vamos a considerar, también por un uso y costumbre, que el terreno se entiende que es el 33% de todo el inmueble. Esto nos va a servir para ahora calcular la depreciación, porque si el inmueble lo tenemos por 100.000 pesos, hay 33.000 pesos que no se van a desgastar. Por lo tanto, vamos a tomar de valor de origen de ese inmueble a 67.000 pesos. O sea, el valor de origen del inmueble es siempre sobre la parte construida. Esto lo volveremos a ver con los ejercicios prácticos. Y el tercer concepto acá es el valor de recupero. El valor de recupero es el valor estimado del bien al final de la vida útil. Puede o no tener. En general, los bienes, supongamos un auto, lo usamos durante 5 años. Después de esos 5 años, el auto a lo mejor en algún valor lo podemos vender. Salvo que esté muy roto, que haya chocado, que le haya pasado algo, lo podemos vender. Mejor lo queremos renovar por uno más nuevo, pero en algún valor se estima que se puede vender. Entonces,
se calcula un valor que decir, bueno, yo creo que lo voy a poder vender ese auto en tanta plata, o sea, voy a recuperar tanto dinero. Eso se entiende lo que es el valor de recupero. Se estima al inicio, puedo no tenerlo. Si está informado en los ejercicios, lo utilizaremos y si no, le pondremos 0. Ahora, ¿cómo es el cálculo? Ya es una fórmula muy simple, una formulita de cálculo, que lo vamos a utilizar en todo momento de cierre de ejercicio, y esa fórmula me dice, la depreciación es igual al valor de origen del bien menos el valor de recupero, todo eso dividido la vida útil. El valor de origen lo vamos a encontrar en el libro mayor. Ya vamos a ver qué pasa si hay mejoras, esto va a haber que sumarlo, lo vamos a ver en los ejercicios. El valor de recupero va a haber que restarlo. ¿Por qué se resta? Porque recién dijimos que es el valor que se estima va a tener el bien al final de la vida útil. Entonces, si yo quiero que tenga un valor al final de la vida útil, se lo tengo que restar para que ese valor no sea calculado en el desgaste. Y la vida útil es la cantidad de años que se estima va a tener vida o va a tener, digamos, prestación, se va a utilizar el ente. ¿Sí? Lo va a utilizar el ente. Todos estos valores van a estar en los ejercicios, solo hay que saber buscar en dónde están. Y el asiento que se hace es depreciación rodados en el debe, debitamos depreciación rodados, a depreciación acumulada rodados. Estas son dos cuentas nuevas que les pido que lo agreguen en el listadito de cuenta que usamos. Depreciación rodada es una cuenta de resultado negativo y es la que representa el desgaste que sufren los bienes por usarse durante todo el año. Entonces, esta depreciación de rodadas es una cuenta de gasto saldo deudor. Anótenlo, por favor. En cambio, la depreciación acumulada rodados nace por el haber, ¿sí? Esto no puede ser gasto, podría ser pasivo, capital o ingresos. Ahora, hay una clasificación nueva, que la vamos a ver ahora por primera vez, que son las cuentas regularizadoras del activo. Ya lo vamos a ver en la clase del viernes, pero esto es importante porque este valor de depreciación acumulada va a restar al activo, en este caso a rodados, en el balance, para dejarlo en el valor contable que va expresado en el balance. Esto por una cuestión de que, por un lado va a estar la cuenta rodados y por otro lado la cuenta depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada resta, supongamos el rodado de 5.000 me dio una depreciación acumulada de 1.000. En el balance va a estar 5.000 menos 1.000, 4.000, porque 4.000 es el valor contable que tiene el bien a momento de cierre. Ese 4.000 se llama que es un valor residual. Lo vamos a ver el año que viene cuando veamos balance. Pero esta depreciación acumulada lo que hace es disminuir el valor del activo, en este caso el rodado. En vez de yo disminuir rodado, tengo una cuenta que me ajusta, que me resta en el balance para mostrarme mi verdadero valor de contado, mi verdadero valor del rodado, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a volver a ver, pero el asiento siempre es igual, depreciación y el bien que se trate. Por ejemplo, depreciación muebles y útiles, depreciación instalaciones, depreciación inmuebles. Y la contrapartida siempre es depreciación acumulada rodados, depreciación acumulada inmuebles, depreciación acumulada instalaciones. Y esta es una cuenta entonces nueva de la clasificación que le vamos a llamar regularizadora del activo, saldo acreedor. Vamos a ver un ejemplo práctico. La empresa tiene una moto en 1.000 pesos con una vida útil de 5 años y 10 pesos de valor de recupero. Al calcular la depreciación tenemos valor de origen menos valor de recupero dividido vida útil. Valor de origen 1.000 es el valor que tiene la moto. Menos valor de recupero es el valor que se estima va a tener al final de la vida útil. Después de 5 años estimo que lo voy a poder vender en 10 pesos. Entonces menos 10 pesos. Y la vida útil se estima en 5 años. Todo eso lo divido por 5. Eso me da una depreciación de 198. O sea que el desgaste que ha sufrido esa moto ese año es de 198. El asiento que se hace al cierre es depreciación rodados
198 a depreciación acumulada rodados 198. Y este valor de la depreciación acumulada va a restar en el balance a la cuenta rodados. Por eso es una cuenta regularizadora del activo. En toda la vida útil, acá podemos ver, esto se llama el valor residual, es el valor de origen menos la depreciación acumulada. Y podemos ver este cuadrito en lo siguiente. Yo compré esta moto en 1000 pesos. El primer año yo tengo una depreciación de 198, ¿sí? La calculé recién. La acumulada hasta ahora me dio 198. El valor contable que yo voy a anotar en el balance, en los bienes de uso, va a ser de 802, que es el valor de origen de 1000 menos esa depreciación acumulada de 198. Ese año el auto contablemente, la moto, perdón, contablemente vale 802. Eso es lo que vale contablemente, después de un año de desgaste, 802. No quiere decir que yo la puedo vender en un mayor o en un menor precio. No es el precio de venta, es el valor contable luego de usarse un año la moto, ¿sí? Independientemente a qué valor yo la pueda vender, se sacará un resultado. Si yo la vendo en un valor mayor a 802, voy a tener un resultado positivo. Supongo que la vendí en 1500 pesos, voy a ganar la diferencia. O si la vendí en 500 pesos, voy a perder 302 pesos. Eso es otra cosa que no vamos a ver en este momento en la venta del auto. ¿Qué pasa en el segundo año? Yo vuelvo a calcular mi depreciación, me da 198 otra vez, pero la acumulada ya es 396 porque pasaron 2 años. Quiere decir que el valor contable van a ser esos 1000 menos 396, me da un valor contable de 604, porque ya pasaron 2 años de desgaste. El tercer año, mi valor contable es 406, el cuarto año valor contable de 208 y en el quinto año yo voy a tener 1000 de valor de origen menos depreciación acumulada 990, me da un valor contable de 10, que 10, si se fijan, era el valor de recupero. O sea que acá demostramos que al final de la vida útil, el valor residual, o sea, el valor contable del bien, va a ser igual al valor de recupero. Esto siempre pasa cuando hay un valor de recupero. Si no tuviera, no le hubiéramos indicado un valor de recupero, acá este cuadrito al final de la vida útil nos va a dar 0. ¿Sí? Bueno, esto lo retomaremos con los ejercicios prácticos. Les recomiendo que lo vuelvan a leer. En la guía está el teórico de esta parte. Por favor, subrayen los conceptos importantes y los retomaremos en la clase junto con los ejercicios prácticos.